El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Gracias a la confianza que tienen en Él. O sea, usted está descansando en los pastos y usted está diciendo: Cristo me compró, Cristo me lavó. Alma mía, entienda. Porque es que el salmista le habla a su alma. Dice: alma mía, reconoce que solo en Él hay salvación. Oh alma mía, alaba a Jehová, alaba su bendito nombre. Y ustedes manténganse firmes en su amor por Dios y los demás. O sea, la oveja en lugares de delicados pastos, donde está descansando, está meditando, porque ya no está comiendo. Le pido a Dios por ustedes que conozcan ese amor, que es más grande que lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. ¿Dónde? Pues en los pastos verdes. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo debemos alabarlo por siempre. Eso dice la escritura en Efesios 3, versículo 21. Así que nada falta cuando Cristo mora en mí y su reino está en mi vida y yo soy parte de ese reino y lo muestro a los demás. Una vez lleno, el reino, que es el redil del pastor, me lleva a los verdes pastos donde me hace descansar. No me alimenta, porque una oveja descansa cuando su apetito es satisfecho. Así que las ovejas literalmente nos habla de un reposo, una quietud. Finalmente es establecida la morada del creyente, porque las ovejas que han hallado al pastor, que es su mismo Dios, que les dio su alimento espiritual, llegan al prado a descansar. Mateo 11:29. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. O sea, vuelvo y le repito, tú recibes a Cristo en tu corazón y tú tienes que tener la plena convicción de que eres salvo. Tú tienes que tener la plena convicción de que cualquier cosa que hagas ya no la vas a hacer por elogiarte o porque los demás te reconozcan, sino todo lo que hagas lo vas a hacer por amor a Dios. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Siempre que vayas a hacer algo, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Sería que Cristo en cualquier momento, se me seca la garganta, miraría a otra persona que no es mi esposa, o Cristo en mi lugar engañaría a mi propio hermano, o Cristo en mi lugar mentiría, o Cristo en mi lugar sería tacaño, o Cristo en mi lugar solo vería por lo mí, o Cristo en mi lugar en esta pandemia no pensaría en nadie, o Cristo en mi lugar, etcétera, etcétera. La oveja en el pasto medita. Colosenses 3:16, ¿qué dice? Permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes, meditando, ¿sí o no? Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Ahí está la oveja, descansando. Y Romanos 6:1 dice, ¿qué diremos? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. O sea que la oveja que está en lugares de delicados pastos está meditando y está diciendo, ¿vale la pena seguir yo conviviendo con mi esposa y la mona? ¿Vale la pena seguir yo haciéndole daño a mi tío, a mi tía, a mi familiar? ¿Vale la pena seguir yo guardando ese resentimiento que llevo por años y que no puedo perdonar? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
cuando nada me faltará, es que Dios rompe en ti el pecado. Nada me faltará es porque el Espíritu Santo entra a morar en ti. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, nada me faltará, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, o sea, en vida nueva. Tú, cuando empiezas en lugares de delicados pastos, tienes que empezar a meditar toda la obra que hizo Cristo en ti. Así que los pastos son la morada del creyente. Otra parte bíblica dice en Juan 15:3, mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Nada me faltará, o sea, ya Dios te llenó. Quédense en mí y yo me quedaré en ustedes. O sea, habiten en esos lugares de delicados pastos. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual pasa con ustedes. No puede dar fruto si no se quedan en mí. Yo soy la vid, o sea, yo soy la rama principal. Ustedes las ramas, o sea, yo soy el tallo. Ustedes son las ramas. El que se queda en mí producirá mucho fruto. Pues ustedes no pueden hacer nada sin mí. Pero el que se aparte de mí será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogen las ramas secas, se echan al fuego y se queman. O sea que una persona que un día reconoció a Cristo, se alejó de él, ¿pierde su salvación? Sí, pues nunca fue salvo. Porque es que tú debes reconocer que no puedes pecar, que tú no puedes caer otra vez nuevamente en ese vicio de seguir pecando. Así que hoy Dios te quiere conducir a manantiales de agua fresca. Iniciemos el estudio. Pensamiento. El estar junto a las aguas le da al creyente una orientación correcta. Repita conmigo. Salmo 23, versículo 2, parte B. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Repita conmigo otra vez. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Ahí tú vas en la oración, en la orientación correcta. Porque en los pastos hay reposo o morada. Pero en las aguas se le ofrece todo lo que necesita. Porque es la habitación permanente del creyente. O sea que el proceso de nada me faltará sigue tomando valor en los delicados pastos. Pero se afianza junto a las aguas de reposo, donde finalmente tú vas a habitar. Nótese que la palabra no dice que el pastor lleva cada vez que tiene hambre una oveja a comer y cada vez que tiene sed la lleva a las aguas. No, el nada me faltará es la llenura total de la oveja que es el creyente. Y una vez nada me faltará es conducida a morar. Y finalmente llega a su habitación. Pensamiento. Si no reflexionamos en la obra que el pastor hizo para poder introducirnos en el redil, créame que la oveja o el creyente que peca y vuelve a pecar y continúa pecando, no pertenece al redil del buen pastor que le ha llenado y le ha dejado satisfecho. Ahí es donde se sabe si verdaderamente tú eres creyente o no. ¿Por qué? Porque tú debes meditar en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No fue fácil dejar Dios su trono de gloria para venir a salvarte, hacerse uno de nosotros, habitar entre nosotros, sufrir el rechazo, el vituperio, luego sufrir el abandono de Dios su Padre en la cruz del Calvario, para finalmente amarte a ti y a mí.
mucha gente no quiere oír este mensaje. Mucha gente quiere oír palabras hermosas, palabras que lo elogien, palabras que le digan, pero si no nacemos de nuevo, estamos perdiendo nuestro tiempo. Y créame que mi mensaje va orientado a que tú me entiendas hoy, que las aguas no son para que el creyente permanezca en ella. No es para que tú seas llevado cuantas veces sea necesario, sino es porque Dios te quiere tener ahí y que tú permanezcas en Él. Efesios 3:16 dice, pido en oración que sus gloriosos e inagotables recursos, o sea, el nada me faltará, los fortaleza con poder en el ser interior por medio de su Espíritu Santo. Nada me faltará, en lugares delicados pastos me hace descansar. La palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Alguien dirá, pero ¿cómo él puede interpretar así? Vuelvo y le repito. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos. O sea, nada me faltará. El pastor que da a la oveja para que nada le falte. Tiene que tener unos recursos y tienen que ser inagotables. ¿Para qué? Para que la oveja sea fortalecida con poder en el ser interior por medio de su Espíritu Santo. Ya hablamos que el Espíritu Santo entra a morar en el creyente y que el Espíritu Santo comienza a enseñarle en el creyente. En otras palabras, comienza a redarguirlo y a decirle, ojo que te dieron cambio de un billete de 100 y tú pagaste con un billete de 10,000. ¿Cómo así? Vuelvo y le repito, ¿sí? Muchas veces hay personas que nos equivocamos, se equivocan y nos dan más plata de la que vale el artículo, y a veces uno se siente tentado a decir, sí le doy o no le doy. Y algunos osadamente dicen, Padre, tú enviaste la provisión. No, Señor, nada, tú tienes que ser correcto, tú tienes que ser íntegro. ¿Dónde se cambia a la oveja? En el interior. ¿Por medio de quién? Del Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. ¿A dónde es la habitación del creyente? Junto a agua de reposo me pastoreará. ¿Sí ve cómo la palabra de Dios armoniza? ¿Cómo la palabra de Dios encaja? No porque yo la quiera interpretar así, no, sino porque la palabra de Dios tiene un solo mensaje, tiene un solo propósito, y es que tú y yo seamos salvos. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Ahora entonces la pregunta es, ¿en cuál de los estados tú estás? Quizás tú estás hasta ahora reconociendo que Dios es tu Salvador. Quizás tú hasta ahora estás reconociendo que Jehová es tu pastor, y está bien, pero es que no estás disfrutando de los beneficios de nada me faltará, menos estás disfrutando de en lugares de delicados pastos me hará descansar, y menos estás disfrutando junto a las aguas de reposo donde Él te pastorea. Versículo 18 de Efesios 3. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. O sea, Dios te está diciendo, inagotablemente puedo suplir todo lo que tú necesites. Y ahí es donde tú dirás, nada me faltará. En mi deseo, versículo 19, que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serás completos con toda la plenitud de vida y el poder que proviene de Dios. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Que tú debes, en los pastos, en los lugares delicados, debes empezar a morar y empezar a decir, tú eres mi proveedor, tú eres mi ayudador, tú eres mi sustentador. En este momento de pandemia, Señor,
tú cuidarás de mí. Yo saldré y saldré renovado y confiado de que tú vas a proveer para mí y tú vas a hacer milagros cual nunca lo pensé. Usted sale a la calle, faltando 5 minutos para las 6, no ha hecho nada, pero si tú sigues confiando en que Dios es tu proveedor, en 2 minutos Dios puede hacer lo que nunca hiciste en todo un día. Porque la fe se afianza. Dice la Biblia, Dios le prometió a Abraham un hijo. ¿Cuánto tiempo transcurrió para que eso pasara? 25 años. Tú dirás, ¿cómo así? Sí, es que la fe se afianza a medida que pasa el tiempo. Y a medida que uno cree y permanece en esa fe, se acorta el tiempo o se alarga el tiempo. Luego sigamos deseo. Versículo 20. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Por qué las aguas son la habitación? En una habitación, ¿qué hay? Refugio, alimento, y se protege de cualquier adversidad del mundo exterior. Por eso, desglosemos rápido, porque ya el tiempo corre, la palabra que dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Vuelvo y le digo, muchos intérpretes traducen, y Reina Valera quiso traducir pastoreará, lo quiso traducir. ¿Por qué? Porque ese pastoreará en nuestro tiempo, vuelvo y le digo, el verbo nuestro o nuestro lenguaje tiene el verbo pasado, presente y futuro. En el hebreo no existe esos tiempos. Existe un eterno presente, un perfecto e imperfecto sobre una misma palabra. Por eso permítame traducirle qué significa junto. No le voy a hablar del hebreo y del griego, sino le voy a decir junto también se traduce como para cerca a o al lado de. Por eso cuando usted lee una interpretación, una Biblia, alguna Biblia de alguna versión dice, cerca a delicados pastos me hace descansar. Está bien traducido. O al lado de los delicados pastos me hace descansar. Está bien. Porque eso significa esa palabra, o esa palabra se traduce como agua. Agua se traduce como manantial, arroyo y río. Miremos un ejemplo para que lo puedan ver en esta hora de las versiones que tengo acá. Permíteme, tomo algo caliente. De las versiones que tengo acá para que usted se dé cuenta el ejemplo que le estoy poniendo. Salmo, capítulo número 23, versículo 2. Dice la nueva versión purificada. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Biblia de lenguaje sencillo, Salmo 23, 2. Me haces descansar en verdes pastos. Y para calmar mi sed, me llevas a tranquilas aguas. Biblia de Dios para todos. Me lleva a descansar en prados verdes y me conduce a manantiales de agua fresca. Biblia K2. En lugares verdes pastos me ha hecho morar. Él me ha nutrido con las aguas de reposo. Todas esas versiones están bien. Biblia de las Américas. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Nueva traducción viviente. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Si ve que las Biblias van los intérpretes tomando las palabras a lo que se traduce, entonces agua se puede traducir como manantial, arroyo, río. Reposo es descanso o paz. Consuelo, que aquí nos muestran características a donde se conduce por un buen pastor. Finalmente, la palabra reposo también significa o se traduce como habitación. Acabamos de leer Efesios, que decía que el hombre interior es la clave por la cual la oveja llega al manantial. Efesios 3:16 dice, pido en oración
que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu Santo. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confían en Él. Perdón. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ella los mantendrá fuertes. Así que en el estudio pasado vimos que los pastos también tienen que ver con habitación o morada. Hoy estamos viendo que las aguas, o junto a las aguas, también tienen que ver con habitación y morada. ¿Qué quieren decir? Pensamiento. La habitación, perdón, las aguas son habitación y los pastos morada, lo cual indica que es un lugar de permanencia. Dios quiere que el creyente tenga un encuentro consigo mismo, pero bajo la mirada constante del pastor, quien conoce a la oveja, la cual se somete a un proceso de dirección, guía, protección y comunión permanente. Pastorear tiene que ver con algo activo e intenso, ya que es la morada y habitación del creyente donde se desarrolla como persona en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que en los lugares de delicados pastos y junto a las aguas es que se forma el creyente. Por eso vuelvo y te digo, ¿en qué estado tú te encuentras hoy? Quizás tú hasta ahora estás reconociendo que Dios es el dueño de todo. Quizás tú hasta ahora estás reconociendo que Dios puede ser tu pastor. Quizás tú puedes estar reconociendo que Dios puede hacer algo en tu vida para cambiarte, pero no lo has reconocido de verdad. Por eso Efesios 3:18 dice, espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y en el poder que proviene de Dios. Entonces, cuando Dios nos pastorea, se traduce como sustentar, llevar, conducir o guiar. Pero hay algo poderoso que a mi mente viene y es el significado del agua en la Biblia. El significado del agua en la Biblia es claridad, transparencia, origen de lo que viene y ha de ser, fuente de vida, un sentido muy amplio que tiene que ver con el arraigo de la vida misma. ¿Qué produce el agua en tu cuerpo? Vida. Tu cuerpo está hecho o tu cuerpo se compone de ¿cuánto porcentaje de agua, Josué? 65%. Imagínense, o sea, más de la mitad de tu cuerpo es agua. Así que el agua tiene un gran valor. Y lo que llama a pensamiento la atención es que en los pastos la oveja reposa, porque cuando el pastor le ha dejado satisfecha está llena. Pero el pastor la lleva a las aguas donde esta oveja es alimentada. El agua que Cristo nos ofrece es la que calma la sed. Juan 4:14 dice, pero el que beba del agua que yo le doy, nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota para vida eterna. En las aguas hay algo muy particular, y es que el agua satisface la sed de quien la beba, porque el agua es tranquila y hace quien la tome quede satisfecho. Juan 6:36 dice, el que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Jesús dijo esto porque desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quiénes eran
y quién era el que le iba a traicionar. Por eso vuelvo y te digo, no es que la palabra de Dios haya fallado. Por lo menos en mi vida, no falló. Yo fui el que fallé y comprobé que la palabra de Dios es veraz y tuve que arrepentirme y volver a Él para volver nuevamente a estar en línea con Dios. Las aguas tienen características muy específicas. Es clara, es cristalina, porque el símbolo del nuevo creyente es algo fundamental, porque su vida debe ser transparente hacia los demás, mostrando quién habita en él, ya que el agua renueva y purifica. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.